En Hablando de Tatuajes y esta semana, este día, nos pusimos muy chingones y la neta nos acompaña uno de los grandes artistas de México. La neta, tengo un gusto por que esté con nosotros, al maestro Federico Ruiz. ¿Cómo estamos, maestro? Muy bien, gracias por la invitación. Y pues nada, como nosotros nos identificamos en el programa, a nosotros nos gusta saber quién es Federico Ruiz, cómo salió, de dónde viene Federico Ruiz, y tú cuántos años tienes. ¿Cuántos años tengo yo o en esta? ¿Cuántos años tienes y cuántos años llevas en el tatuaje? Pues bueno, yo tengo 48. Yo empecé como a los 20 años en esta onda del tatuaje. Y bueno, en realidad he dibujado pues desde que me acuerdo, ¿no? Entonces, afortunadamente también creo que desde el kinder y bueno, toda mi formación académica, he tenido pues como ¿cómo decirlo? Como ese gusto, Se gusta por... por el dibujo, por la escultura. Y afortunadamente también las maestras que me dieron artes plásticas, pues bueno, como que les dijeron a mis papás que yo tenía vocación en cuanto a las artes. Y pues bueno, creo que en ese sentido, pues les agradezco a mis papás también que me hayan apoyado en esa parte. Ok, ¿tú tienes una línea de estudiar artes plásticas? Sí, ya concretamente en la secundaria fue donde yo ya tuve una formación un poquito más completa porque la maestra que nos daba ese taller, ella abarcaba diferentes disciplinas, no era nada más Ok. dibujo ni pintura, inclusive hasta nos enseñó a hacer macramé y como estas piezas como de los artesanos, como aretes, cosas así como... Ok, del alambrón que Ajá, hace, ¿no? nos enseñó a hacer escultura, entonces sí era muy completa la O información. sea, la profesora era multidisciplinaria. Ajá, exacto. Ah, ok, estaba muy chido. Y eso, y de ahí, del tatuaje, ¿cuántos años llevas tatuando? Bueno, como siguiendo esta secuencia, en la prepa también llevé unos talleres de artes plásticas y cuando ya me tocó escoger qué carrera quería, yo originalmente iba para arquitectura, Órale. porque pues digo, obviamente los papás quieren que estudies algo que te deje dinero, entonces yo iba para arquitectura y si hubiera entrado a arquitectura creo que me hubiera ido al área de diseño industrial, que digamos es arte utilitario, arte funcional. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final de cuentas decidí, pues sí, como optar pues por el gusto que yo tenía por las artes. Ok. Entonces entré a la carrera de artes visuales y justo cuando yo voy saliendo de la prepa, un amigo me presenta a un amigo suyo que es tatuador, o bueno, era tatuador. Y bueno, también como buscando ahí, pues generar un poquito de dinero saliendo de la Exacto. prepa. Lo conozco a este cuate, nos hacemos amigos y digamos que fueron tres cosas que se dieron pues casi a la par, ¿no? Entonces yo entro a la carrera de artes, conozco a esta persona que fue el que me enseñó a tatuar. Estamos hablando de mediados, finales del 96 más o menos. Wow. Y al mismo tiempo, justo por estas amistades, empecé a colaborar con bandas de metal de allá del DF Ok. y empecé a hacer portadas y logotipos y todo eso. O sea, también tienes esa parte artística de cantar o tocar No, algún no, no. instrumento. O sea, me gustaría en algún momento aprender a tocar un instrumento, pero sí tengo muchos amigos músicos. Pero principalmente la colaboración que hice fue eso, hacer portadas y logotipos. Ah, bien, entonces, y aparte no es, pareciera fácil, pero no lo es. También el hacer una portada de un disco, el hacer a lo mejor la contraportada y todo esto es un rollito, ¿no? Se lleva todo un trabajo muy, muy extenso. Claro, claro, porque te tienes que basar también en la conceptualización del álbum, ¿no? A lo mejor abarcan un tema en particular o de repente te toca ilustrar cada canción. Entonces, bueno, ya ese arte lo vas incluyendo en el booklet, en el librito que viene en el Ajá, sí, CD. sí. Que bueno, anteriormente así se Sí, sí, estilaba, sí, no ahorita tenía ya es eso. más digital. Ya todo es digital, ya cambia eso. Y entonces, ¿cuántos años ya cumple este año Federico Ruiz en el tatuaje? Pues mira, de que yo empecé, pues prácticamente 30, pero bueno, también de repente es un proceso. Digamos, yo empecé a mediados finales del 96, sí, del 96 te decía, pero la primera vez que entré ya formalmente a un estudio como tatuador a trabajar fue en el 99 durante la huelga de la UNAM.
Entonces yo tomaría como inicio pues Exacto. ese año, entonces todavía me faltan 3 años para cumplir 30. Wow. ¿Y también te tocó rifarte con tu máquina hechiza o ya tenías algún amigo que te pudo prestar ya una ya más profesional? Pues fíjate que desde que entré a aprender, este cuate sí me dijo que tenía que ser con equipo profesional. Entonces, te digo, yo iba entrando a la carrera, como tenía buen promedio, pues bueno, pude pedir una beca y pues le rasqué ahí un poquillo a ese apoyo para comprar, bueno, más bien para invertir en comprar una máquina, pues ya profesional de bobinas. La primera máquina que yo utilicé fue del Don. Ay, Ajá, entonces, pues por ahí la tengo todavía guardada, pero sí era como invertir ya pues en un equipo profesional. sí, aparte el costo, porque pensaría uno que eran baratas y aunque ahorita se hacen por obviamente toda la mercadotecnia que hay, pues no eran tan baratas, no era tan fácil poderte comprar una y no solamente la máquina, sino también el equipo, las agujas que vas a comprar, hacer las agujas, ¿no? Claro, y como te digo, a lo mejor era también como rascarle un poquito el presupuesto, porque la carrera de artes no es una carrera barata. No, no. Aparte, bueno, en ese entonces yo vivía todavía con mis papás y de la casa de ellos a la universidad yo me aventaba 2 horas y media de camino nada más de ir Wow. y otras 2 horas y media de regreso. Entonces, cuando ya empecé a rentar un cuartito cerca de la escuela, fue una semana antes de que estallara la huelga. Puta. Entonces, como la neta yo quería seguir conservando ese espacio, fue de que decidí meterme a trabajar ya así formalmente con esta cuestión del tatuaje. Y un amigo, Marco Cake, él fue el que me recibió en su estudio también, ¿no? Entonces ahí fue donde yo ya empecé a involucrarme un poquito más, a conocer más tatuadores, el trabajo de otras personas. Oh, eso está perfecto. ¿Cuál fue el primer tatuaje de Federico Alves? ¿Te acuerdas de cuál fue tu primer tatuaje? Sí, cómo no. ¿Cuál fue el primer tatuaje que hiciste? Era un tatuaje, yo creo que era como del tamaño de una moneda de 2 pesos, más o menos. Y era como una especie de solecito, era como una espiral y tenía 4 piquitos, Ok, sí, ya. bueno, como haciendo una especie de sol. Y se lo hice a una amiga de la carrera. Y fue en la parte de la ingle. Pero la verdad es que yo sí estaba muy nervioso porque pues era el primer tatuaje que hacía sobre la piel. Yo estuve, bueno, antes de eso, digamos, mi entrenamiento o esta práctica fue tatuar toronjas. Ok. Entonces, pues ya ahí medio le agarré un poquito la onda y pues ya esta chava me hizo favor de Exacto. permitirme hacer el primer tatuaje. Pero no sé, digamos, en ese tatuaje no te tardarías ahora ni 5 minutos, Cinco yo creo. minutos, ajá. No, esa vez me tardé como hora y media. No, pero esa es la parte complicada porque ese proceso que nosotros vivimos, me voy a contar así, que vivimos hace muchos años, el hacerlo ahorita ya lo tiene sumamente fácil, ¿no? La banda que ahorita está tatuando, que está iniciando a tatuar, lo tienen sumamente fácil porque ya toda la tecnología que hay, todo lo que vas teniendo, el acercamiento de poder tan solo comprar el material, Mm. pues está mucho más fácil, ¿no? Ya después platicaremos un poquito a lo mejor de eso, pero sí es impresionante toda esta parte. ¿Y tu primer tatuaje que te hiciste? Fue esta tarántula que tengo acá. Me lo hice yo. Tú te lo hiciste, ¿verdad? Pero se conserva bastante bien y se ve muy bien. Pues La sí. retocaste, dices. ¿Sí la retocaste o desde el inicio? Hasta cierto punto sí, porque, digamos, cuando me lo hice, bueno, fue por una chica con la que andaba. Tuve un problema ahí de dermatitis por una tinta roja. Bueno, ni siquiera era color rojo, era una tinta color púrpura de Star Bright y me provocó una alergia. Entonces, bueno, yo duré como 8 meses con esa alergia porque la neta se veía bien chido. Era una tarántula y como era el único tatuaje que tenía, yo quería que se viera como que estaba puesta en mi mano, digamos. Entonces la dermatitis hizo que se levantara pues el tatuaje, entonces se veía como 3D. Y sí me tocaba que iba en la calle y me decían, oye carnal, ¿me dejas ver tu tatuaje? Y así como, no, sí, sí, pues digo, lo chuleaba, ¿no? Y aparte el rojo se veía más rojo, pero por la misma Por inflamación. la Ajá. inflamación que tenía. Entonces, pues sí, llegó un momento en el que pues ya no aguantaba la comezón, fui a una clínica dermatológica y pues bueno, ya tuve que hacer ahí un procedimiento para quitar eso. Ah, Pero ¿cómo sí, crees? digamos, tuve
unas bronquillas. Ahora, ¿cuál tú crees que ha sido el tatuaje más difícil que has tenido todos estos años desde que iniciaste hasta ahorita? ¿Cuál ha sido el que se te hizo más difícil? Pues yo creo que todos, sí, todos tienen como un grado de dificultad, ¿no? Yo creo que hasta los más pequeños. Y bueno, lo que también comentamos entre la banda, ¿no? Es que hay veces que la gente subestima hacer un tatuaje pequeño, ¿no? O con línea fina. Pero yo creo que también es difícil porque pues tiene menos rango de equivocación. Exacto. Si haces una línea mal, ya no se ve fino, ya no se ve limpio, ya no se ve estético, ¿no? Entonces, si la riegas en una línea, la tienes que engrosar, pero entonces ya tienes que engrosar las líneas de todo el tatuaje y pierde la intención inicial, ¿no? Y es lo mismo que si te rifaras una espalda completa o un bodysuit, no sé. Y yo siento que todos son complicados, ¿no? De Complicado. alguna manera. Ahora, hablando precisamente de eso, ¿cómo fue que llegaste a crear ese estilo peculiar que tienes? Porque obviamente todos hemos visto lo que hace Federico Ruiz, ¿no? La forma en que lo hace, la forma en que ves me ha tocado muchas expos donde has estado y es donde te das cuenta de la parte artística que tienes de hacerlo freehand, de poder, me tocó ver hasta un cover que estabas haciendo con freehand y dices, eso es complicado, no es como tan fácil. ¿Cómo es que llegaste hasta ese punto? Fíjate, bueno, creo que de alguna manera ya lo estaba haciendo de manera inconsciente. Cuando yo estaba en la prepa, había gente, bueno, en ese entonces yo ya dibujaba bien. También por la maestra esta que te digo que nos dio una formación como un poquito más completa. De alguna manera yo también ya traía, pues bueno, esa facilidad de dibujo y habían amigos que veían, yo dibujaba mucho con pluma Ok. sobre papel. Entonces ellos veían mis dibujos y me decía, güey, es uno en la piel, pero eran amigos que no tenían tatuajes. Yo no tenía tatuajes ni tampoco tenía amigos tatuados. Te digo, eso fue La prepa. en la prepa. Entonces, pues yo les dibujaba algo en la piel con una pluma, güey. Me acuerdo que en ese entonces acababa de salir una marca, eh, ¿puedo decir marcas? Sí, sí, sí. Bueno, que se llamaban Pilot. Y en Los ese payos. entonces estaban chidas y no eran como que apenas iban entrando al mercado, porque yo me acuerdo que esas las comprabas afuera del metro, ¿no? Y eran de punto fino y pues no son como ahora, como que siento que perdieron un poquito de calidad. Tú podías dibujar, pero no te dejaba esa gotita, digamos, Sí, sí. que suelta el balín de la punta. Como que se iba absorbiendo, porque aparte eran, si no me equivoco, eran las que tenían como esa esponjita rígida, creo que sí era una esponjita como rígida, que era la con la que ibas pintando, ¿no? No, no, era una pluma normal. Igual de la, Ajá, con balín. con balín. Pero a mí me gustaban mucho las de punto fino porque, digo, siempre hice dibujos pequeños, ¿no? Porque a veces yo me los aventaba durante las clases, ¿no? Te están explicando así como una diapositiva o algo así. Y de repente, pues, ajá, pues, habían maestros que no eran como tan, ¿cómo decir? Como tan elocuentes. Entonces de repente como que te empezabas a aburrir y en ese ratillo, pues me ponía a dibujar. Entonces hacía piezas pequeñas y por eso necesitaba Un punto un fino. punto fino. Entonces desde ahí, de alguna manera, ya estaba haciendo como freehand, por así decirlo, pero Sí, yo no era consciente de eso. ok. Entonces, pues sí era, ¿cómo decirlo? Como intuitivo, como pensar en dónde vas a acomodar el dibujo, etcétera, ¿no? Digo, obviamente ya después te enteras de que, pues sí, hay como ciertas reglas dentro del tatuaje, por ejemplo, esto, ¿no? De que hay, bueno, que la imagen debe de estar viendo hacia enfrente, la ley de los pulgares, ajá, todo esto, ¿no? Pero pues eso ya lo vas aprendiendo con el tiempo. Exactamente. Y eso está muy chido porque muchos de nosotros, la verdad, nunca se nos ocurrió poder a lo mejor implementarlo o practicar de esa forma, ¿no? No necesariamente tienes que estar tatuando, no necesariamente tienes que estar como o pintando, a lo mejor agarrar un lienzo, sino también puedes agarrar, ¿sabes qué? A tu compita del estudio al amigo y le dices, ¿sabes qué? Te voy a poner a pintar. Muchos lo han hecho así, sí he escuchado de banda que lo hizo así, Ujú, pero no de esa forma, ¿no? Y aparte, pues con las prácticas que ya ahora tienes, ¿no? claro. Que lo puedes hacer. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil para ti es hacerlo?
Pues te decía, sí llegó un momento dentro de todo ese proceso. Por ejemplo, yo me aventé 10 años más o menos en cuanto a mi formación, de que, pues bueno, sí estaba pues, reproduciendo imágenes, ¿no? De alguna manera yo también ya tenía mi propio catálogo con mis diseños, pero pues de repente no los pedían mucho. Y pues no sé, terminas haciendo lo que pues, la gente conoce. Te tienes que ganar esa confianza de que te dejen hacerlo a mano alzada, porque a lo mejor tú lo tienes visualizado, pero el cliente no se está imaginando lo que tú estás, bueno, lo que tienes planeado, ¿no? Planeado. Entonces sí fue ganarse la confianza y la única garantía ahí era el resultado. Entonces, pues bueno, ya le tomas la fotografía y pues tienes que hacer esta labor de convencimiento de que, carnal, cree en mi trabajo, te va a quedar una pieza chida y pues la garantía es esta pieza, ¿no? Entonces fue ese el proceso como de ganarte la confianza de la gente. Y por otro lado, pues también yo creo que eso me tocó más en la carrera, de que también vas disciplinándote en ciertas áreas, ¿no? Yo tuve una formación en pintura y en escultura, pero también entré a talleres de grabado y estuve de oyente en algunas clases de fotografía. Entonces vas complementando todo eso. Y por ejemplo, en pintura llevas 2 años, pero para entrar a escultura primero necesitas un taller de modelado. Te enseñan a entender toda esta cuestión de configuración del espacio, de las formas, de las proporciones, etcétera. Y después de eso, digamos, los primeros talleres que puedes tomar, yo tomé el de escultura en metales. Básicamente era soldadura y ensamblaje. Y después de eso ya pasabas al último año de la carrera y ya podías escoger talla en madera o talla en piedra. Entonces, sí, esa carrera para mí es así como de las más chidas y más completas, ¿no? Realmente es súper difícil, o sea, no me quiero imaginar hasta ahorita qué es lo que no has pintado, qué, no, qué es lo que no has hecho en todo lo que es el mundo del arte. ¿Qué es lo que te faltaría? ¿Qué es lo que dirías? Ah, nunca he probado, porque pues ahorita con lo que comentas de la piedra, de la madera, o sea, de esta parte del modelado, de la cultura, ¿cuál es la que tú crees que dices, bueno, todavía me falta como que experimentar en ese La arte? técnica, no sé. La técnica más que nada. Pues yo creo que sería un poco lo que comentabas hace rato, tal vez aprender a tocar un instrumento. Ay, no, que también es parte. Digo, porque la música también es parte del arte, ¿no? Entonces, de alguna manera yo he tenido acercamiento por medio del dibujo. En algunos seminarios hablo de que también, no sé, ver una partitura es como si estuvieras dibujando sonido. Sí. Pero obviamente también tiene su propio lenguaje. Tienes que aprender a leerlo y tienes que aprender a escribirlo, ¿no? Y a comprenderlo, vaya. Sí, 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 esto es todo un proceso muy, muy largo. Ya a lo mejor las últimas preguntas para que estemos así como sabiendo un poquito más. ¿Qué crees que hace falta a estas nuevas generaciones? ¿Qué crees que le hace falta a los nuevos que están iniciando en el tatuaje, a la banda que quiere, me quiere meter acá? Hay toda una discusión o todo esto es un tema complicado el decir que si se necesita saber dibujar o pintar para tatuar o no, ¿no? Hay muchos que dicen que no porque conocen a muchos tatuadores que no lo hacen y tatúan muy bien, pero tú que estás inmerso en el arte, ¿cuál es tu opinión acerca de esa parte? Pues ciertamente es complicado porque, digo, yo veo que también hay como muchos perfiles, ¿no? Entonces están los tatuadores que son pues empresarios, hay otros que de alguna manera, pues sí, les interesa más como los reflectores, el reconocimiento público. Yo en lo personal, digo, mientras lo que se conozca sea mi trabajo, mira, eso yo creo que es suficiente para mí. Yo no estoy tan acostumbrado a salir en videos, todo Sí, eso. lo sé. Entonces, digo, también me cuesta trabajo, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a hablar a una cámara y por eso me estoy volteando mucho. Eh, pero yo creo que también mucho de lo que pasa actualmente es de que la banda quiere las cosas sin esfuerzo y de una manera inmediata y rápida. Entonces, mucha banda tampoco comprende de que, o sea, sí es un proceso.
tienes que dedicarte a eso y no se trata nada más como de copiar o dejar que la inteligencia artificial te haga la tarea, porque el hecho de escribir un prompt o de pedirle X o Y cosa a ese recurso no te hace creativo. Entonces, creo que también está esta parte de la investigación. Yo insisto mucho en esa cuestión porque creo que es de las herramientas más importantes que me dio el haber estudiado una carrera en artes, ese hábito de investigación, ¿no? De informarte, Exacto. de no quedarte nada más con lo que te están dando, sino buscar más posibilidades y no quedarte en esa burbujita que se llama tatuaje, ¿no? Sino buscar en otras fuentes, no sé, en el cine, en la literatura, en la música, etcétera, ¿no? Como todas las disciplinas. Es más, ni siquiera tiene que ser necesariamente dentro del arte, ¿no? También no sé, saliendo a la calle. Y mira, a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, Cali, ¿no? Él también se empezó a involucrar con la fotografía y eso está bien chido. Yo de repente, bueno, ahorita ya no lo he visto mucho con su cámara, ¿no? Pero hubo un rato en el que sí lo ves acá tomando fotos, ¿no? Y también al Ángel Azul me tocó verlo un rato así, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor no tienes que andar cargando pues tu cámara profesional, pero todos tenemos una cámara en el celular, ¿no? Y en vez de nada más usarla para tomarse selfies, pues también puedes También pues, tomar registros de algo que te resultó interesante, ¿no? Un paisaje, un objeto, no sé, algo, ¿no? Así como ir haciendo un banco de imágenes, pero siempre ser curiosos, ¿no? A que algo ya te resuelva, pues, lo que te toca hacer a ti, ¿no? Con dedicación y con disciplina, ¿no? sí, sí, lo hablamos todos porque creo yo más bien a nivel nacional, hasta internacional, a nivel mundial, siempre va a haber lugares que tienen, voy a hablar en específicamente de Puebla, que tienen de dónde sacar provecho, ¿no? Claro. Si tú vas al centro de Puebla, pasas por todo lo que son el primer cuadro del centro histórico, y pocos son los que voltean hacia arriba, porque es donde de verdad está el arte, donde ves cornisas, donde ves filigranas, Claro. donde ves toda esa parte de más bien las cornisas, porque tienen todo hay desde españolas, hay francesas, hay coloniales que te llenan y dices, wow, no me había dado cuenta que ahí arriba está una cornisa y donde te puede generar una idea desde, a lo mejor no exactamente para el tatuaje, pero te puede generar para que puedas hacer el complemento de tu tatuaje, ¿no? Entonces va junto con pegado y esa parte pues, es bien cierto, ¿no? Sí, y aparte también si lo ves de día, si lo ves con una iluminación de atardecer o una iluminación nocturna, también le da otro carácter. Sí, tienes mucha razón. Pues bueno, algo más que quieras agregar porque estaba yo, precisamente era como complementar la parte de la inteligencia artificial, pero pues ya lo mencionaste un poco, que creo que no están peleados. ¿Tú No. qué piensas? Pues mira, a final de cuentas es una herramienta. Yo creo que más bien el error es no aprender a utilizarlo, ¿no? Porque yo también sigo el trabajo de artistas digitales, pero yo lo que veo en estos casos, bueno, justo con estas personas, es de que ellos alimentan a la inteligencia artificial con su propio trabajo. Obviamente ahí, pues, la inteligencia resulta una especie de intérprete y te va a dar opciones a partir de lo que tú le estás dando. Exacto. Pero lo que genera la inteligencia artificial no es el resultado final, sino que es parte de un proceso. Y ese resultado que te va a arrojar la inteligencia artificial todavía lo puedes retrabajar con otras herramientas. Puede ser el Procreate, puede ser el Photoshop, puede ser algún programa de modelado en 3D y terminas de complementarlo y de hacerlo a partir pues, de tu propia creatividad, ¿no? No quedarte nada más con ese resultado. Pero hay gente que pues nada más escribe el prompt, le arroja un resultado y lo copia tal cual. Y lo mandas a la inteligencia para que te dé otro resultado de imágenes, ¿no? Ajá, y el problema ahí es de que como la inteligencia artificial se alimenta de la información que circula en la red mundial, entonces es como si le pides algo y te agarra una licuadora y mete todo lo que le pusiste y te va a sacar un cóctel. Entonces yo de repente veo algunas imágenes, ¿no? Que según, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es un Mictlantecutli, ¿no? Y pues bueno, lo más reconocible que sea un cráneo, que tenga penacho y todo esto, ¿no? Bueno, el copil. Pero de repente ves elementos y de repente es una mezcla entre mexica, Sí, entre maya, entre inca, entre hindú y hasta egipcio, ¿no? De repente. Entonces, si no estás informado, si no tienes esa educación visual, vas a replicar ese error, digamos, como sí, esa esa, mezcolanza. sí, sí, sí.
y no darle esa especificidad, pues en este caso que sea Tlantecutli dentro de la cultura mexica o de la cultura totonaca, etcétera. Exacto. Sí, tienes mucha razón. Esa parte es la que se tiene que rescatar y es la que tenemos que ver. Pues muchísimas gracias, maestro. Fue un gustazo que estuvieras con nosotros. Robarte un ratito porque sabemos que también andas con muchas cosas. Redes sociales. Federico Ruiz en Facebook y es Federico Ruiz Arte Tatú en Instagram. TikTok, ¿no? No, ¿No bailas? Todavía no llega el momento. Esa podría ser otra parte del arte que puedes tomar. No, ahorita no, joven, gracias. No, pero está padre, creo que también el utilizar esos conductos. Sí, son Pero herramientas. es una herramienta, pero bueno, muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a toda la banda. Esto es Hablando de Tatuajes con el maestro Federico Ruiz.